la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, podemos resolverlo en estos minutos antes de comenzar la clase. Bueno, si no es así, entonces vamos a comenzar ya nuestra clase. Bueno, ¿miran todos ahí? Buenas tardes, ¿miran todos? Sí, licenciada. Buenas tardes. Gracias. Sí se ve, licenciada. Muy amable, muchas gracias, mucho gusto en saludarlos. Hoy vamos a continuar con nuestra clase que era la actividad financiera del Estado. Si ustedes se recuerdan, es importante que nosotros establezcamos que nos quedamos en las definiciones que varios autores dan sobre la actividad financiera del Estado. Y vamos a traer a la vista la definición del profesor uruguayo Valdés Costa, quien la define como la actividad del Estado. Tenemos que tener bien claro que esta actividad la realiza el Estado y que está relacionada con la obtención, con la administración y el empleo de los recursos monetarios necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Si nosotros quisiéramos aquí hacer un resumen y poder tener una definición clara, tenemos que saber que el Estado necesita tener cada una de estas fases para poder obtener los recursos y luego, lógicamente, administrarlos con una finalidad principal. Y la finalidad principal era la que hemos dicho nosotros varias veces, que es la satisfacción de las necesidades de la población. Naturalmente, como en toda figura, se estudia cuál es la naturaleza jurídica de la actividad financiera del Estado. Y para poder entrar a la naturaleza jurídica de la actividad financiera del Estado, vamos a analizar los diversos criterios que han sostenido los doctrinarios acerca de este tema. En primer lugar, esto está visto bajo el criterio o aspecto económico. Y aquí tenemos que nosotros tener lo que dice Francisco de la Garza. Y Francisco de la Garza dice que la actividad financiera del Estado tiene una dimensión económica. ¿Y por qué tiene una dimensión económica? Porque se ocupa de la obtención o inversión de los recursos de esta índole. Esos recursos son los necesarios para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Esta situación condujo en muchos casos a pensar que la ciencia financiera era una rama de la ciencia económica y le atribuyen naturaleza económica, considerando que todas las cuestiones financieras tienen su solución en la teoría de la producción, el consumo y la acción cooperativa de la producción de los bienes públicos y la aplicación estricta de leyes económicas. La tesis económica o economista, como le denominan algunos doctrinarios, le da o le atribuye a la actividad financiera del Estado una naturaleza, lógicamente, de índole económica, que, como lo indicamos anteriormente, repercute en la obtención de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. En primer lugar, lo que busca el Estado y para lo que trabaja el Estado es para obtener los recursos necesarios, para tener el dinero en las arcas del Estado que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Aquí es muy importante tener claro
que las explicaciones de este tipo, de este criterio, de esta doctrina, bajo la lupa del aspecto económico, no son uniformes. Tienen muchos puntos de coincidencia y el punto de coincidencia es que consideran a la actividad financiera del Estado o actividad financiera estatal como un fenómeno económico, pero son diferentes las explicaciones que cada uno de los doctrinarios formula. En primer lugar, vamos a ver esto bajo la óptica o bajo la lupa de lo que dice Héctor Villegas. ¿Qué dice Héctor Villegas? Héctor Villegas dice que esta tesis responde a ideas del liberalismo clásico. Esta teoría fue elaborada bajo las premisas de la concepción individualista, que veía un Estado restringido. ¿A qué estaba ese Estado restringido? A satisfacer las necesidades públicas. Y ni siquiera estamos pensando en varias necesidades, sino estamos sometidos al punto de las necesidades públicas primarias de la población. Lo cual, dice Héctor Villegas, se llega a formalizar una especie de contrato económico con los ciudadanos. Luego del aspecto económico, tenemos también el aspecto político. Ante la insuficiencia de las teorías económicas, obligó a que los tratadistas de este tema pensaran ya en aspectos políticos. Cuando ya el aspecto económico es insuficiente, se piensa en el aspecto político. Y en el primer lugar, a quien tenemos es a Grisiotti. Grisiotti es un eminente maestro de Pavia. Pavia es un lugar de Italia. Y él orienta su enseñanza hacia un concepto integral de las finanzas públicas. Y él le asigna un predominio al elemento político. Tenemos que considerar que la actividad financiera del Estado tiene repercusiones políticas. Y aquí al respecto, Grisiotti agrega que teniendo presente la naturaleza de la actividad financiera del Estado y qué son los fines del Estado, los que satisfacen con la actividad financiera, se debe aceptar que esta actividad tenga necesaria y esencialmente una naturaleza política. Y él tomaba como puntos de partida al sujeto activo. Y aquí, si ustedes se recuerdan, nosotros dijimos que la relación jurídica tributaria tiene dos sujetos. Tiene, en primer lugar, al sujeto activo, que es el que coarce, el que obliga a los contribuyentes al pago de los impuestos. Naturalmente, por procedimientos coercitivos. Mediante esa coerción, procura recursos. Y, lógicamente, los fines de los bienes políticos que perseguía el Estado. Y los principios de la repartición de la carga financiera entre los particulares. Lógicamente, también está el sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo, ustedes saben que es el contribuyente, a cual, mediante procedimientos coercitivos, se le obliga a que pague sus impuestos y contribuya con el Estado. Luego, quien abordó este tema, quien lo estudió y quien lo desarrolló siempre desde el ámbito o el aspecto político fue
Fernando Sainz de Bujanda. Él dice que no puede ocultarse el aspecto político en la actividad financiera del Estado, porque la actividad financiera del Estado constituye una parte de la administración pública. Y la administración pública, a su vez, está integrada por un conjunto de actividades y servicios que están destinados al cumplimiento de los fines de utilidades generales. Y aquí es evidente que solo puede tenerse un concepto preciso de la actividad financiera del Estado partiendo de una noción clara. Y esa noción clara está relacionada con la organización y con los fines del Estado. Aquí aparece otro autor, y el otro autor que nos aparece es Pugliese. Y Pugliese dice que la naturaleza jurídica de la actividad financiera del Estado es político. ¿Y cuál es la explicación que él da? Él dice, es político porque la gente es político. El poder es político. Esos poderes de los cuales está investido es político. Y también son políticos los fines para cuya obtención se desarrolla la actividad financiera del Estado. Argumentando él que todos los principios económicos, éticos, sociales, técnicos, jurídicos que el ente público, que es el Estado, utiliza en el desarrollo de su actividad financiera, es político, porque están subordinados al principio político que domina y interesa toda la actividad financiera del Estado. Y ustedes saben que el poder ejecutivo es político. O sea, el que gana una elección para conformar el organismo ejecutivo viene de una actividad política que cierra con la presentación del candidato en una elección. Y todos subordinadamente participamos en este tipo de elección. Además, Pugliese, en un libro que hizo que se llama La ciencia de las finanzas, dice que en los estados modernos el derecho de consentir la exacción de los tributos es atribuible a la Constitución Política de la República, ya sea de manera directa o indirectamente, porque los ciudadanos solo pueden extenderse en un sentido relativo. Una negativa absoluta a consentir al Estado la percepción de medios económicos para su existencia equivaldría a un acto de rebelión política. Aquí entonces la controversia con estas dos tesis, con estas dos doctrinas, con estas dos posiciones es si la actividad financiera del Estado es política o es económica. De la actividad financiera del Estado encierra elementos más ficticios que reales. Y esto obedece a problemas semánticos, dado que la solución al enigma que se plantea es sencilla. Luego tenemos el aspecto sociológico, que tampoco lo podemos echar por la borda. ¿Qué dice el aspecto sociológico? En el aspecto sociológico está Wilfredo Pareto Marcelli. Este aspecto resulta que el régimen de los tributos y del gasto público, y cuando nosotros estamos hablando del régimen de los tributos, estamos hablando
de la percepción de los impuestos. Y cuando estamos hablando del gasto público, estamos hablando de la planificación de los egresos del Estado. Aquí se ejerce una determinada influencia, dice él, que puede ser más o menos decisiva sobre los grupos sociales que operan dentro del Estado. Lógicamente, el aspecto sociológico lo que nos hace ver o a donde nos hay esa orilla es a estudiar los grupos sociales que operan dentro del Estado. Los fines políticos de los impuestos aparecen muchas veces inspirados y condicionados por las apetencias y anhelos que laten en los grupos sociales. Que no tenemos que olvidar que los grupos sociales conforman también la sociedad. Y esos grupos sociales actúan dentro de cada organización política. Y la clase gobernante define la política a seguir, pero esta es producto de su elección. Por eso yo les he insistido que cuando nosotros votamos por un presidente de la República, por una vicepresidenta de la República, ahí estamos ya seleccionando qué tipo de satisfactores queremos. ¿Y eso dónde está expresado? Eso está expresado en los planes de gobierno. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos perdemos por candidatos bonitos, por canciones bonitas y dejamos a un lado este aspecto. Pero nosotros deberíamos a la hora de elegir enfocarnos. ¿Y enfocarnos en qué? Enfocarnos en el tipo de nación que nosotros queremos. Aquí es muy importante agregar lo que dice el tratadista griego Angelopoulos. Lógicamente, aquí nos ubicamos en Grecia y él dice que la política fiscal no puede ser una política neutral, vis a vis de la economía y de la comunidad, como enseñaba la escuela clásica, sino que se debe de estar enderezada hacia la realización de los objetivos del Estado, acordes con el fin supremo de la prosperidad social. O sea, lo que se desea realmente es que el Estado proporcione a todos sus ciudadanos, a todos los grupos sociales, una prosperidad social. Porque si hay una prosperidad social, seremos lógicamente mucho mejor como sociedad. Sí, cómo no, alguien levantaba el micrófono. Alguien no sé si se le activó por gusto o quería hablar. Bueno, ahora vamos a ver el aspecto jurídico. Des en cuenta que ya vimos el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto sociológico y hoy nos toca ver el aspecto jurídico. Y aquí nosotros vamos a tomar en cuenta lo que dice el autor mexicano Francisco de la Garza. Francisco de la Garza es señalado por Ernesto Flores Zavala dentro de su libro. Y él dice que quien señala que la actividad financiera que realiza el Estado, como el resto de la actividad administrativa, se encuentra sometida al derecho positivo. Giannini que nos dice que este aspecto resulta a partir del hecho que la actividad financiera del Estado se encuentra sometida al derecho, en virtud de que todas sus manifestaciones se encuentran en la ley. Y lógicamente, en base esencial de esta actividad es donde se administra el dinero público, el dinero que es sustraído de la economía de los particulares, con un fin principal. Y ese fin principal es satisfacer las necesidades de la población.
Luego el otro argumento es porque la enorme masa de riqueza destinada a esos fines da origen a un complejo de relaciones cuyo ordenamiento requiere un sistema de disposiciones imperativas. ¿Y dónde están esas disposiciones imperativas? En la ley. Y esto nosotros lo completamos con el artículo 239 de la Constitución, que señala el principio de legalidad. Y ahí, lógicamente, nos dice bien claro. ¿Y cuál es lo que nos dice bien claro? Ahí lo que nos dice es que todos los impuestos ordinarios o extraordinarios deben de estar contenidos en la ley. O sea, se le está dando importancia al contenido de la ley. Y cuando se le da importancia al contenido de la ley es que se está tomando en cuenta el grupo de leyes que conforman la plataforma fáctica en donde se desarrolla la actividad financiera del Estado. Cuando ya nosotros nos acercamos a una conclusión, vamos a tomar la conclusión que nos da Sergio Francisco de la Garza. ¿Qué dice Sergio Francisco de la Garza? Dice, se puede concluir entonces diciendo que la naturaleza de la actividad financiera del Estado no puede considerarse unilateralmente, pues es una actividad dominada por un ente que es político, como es el caso del sujeto activo de la relación jurídica tributaria, que es el Estado. Los medios que utiliza el Estado son económicos. Sus fines son sociales. Y estos elementos están completados por el aspecto jurídico, fenómeno inseparable en un Estado de derecho. Entonces, en esta conclusión quiere decir que el aspecto político, el aspecto social, que el aspecto jurídico, todos juntamente están en la actividad financiera del Estado. Por eso no podemos. Por eso él nos, a ver, tenemos un alumnito por ahí, ya apagaron el... Hola. ¿Quién tiene por ahí encendido el micrófono? ¿Quién será? Que los niños nos hablaron, ya lo apagaron, ya lo mandaron a ver la tele, ya fuimos. Fue Jessica Guzmán, pero se le ha prendido. Vale, entonces no tenga pena, no se preocupe, no hay problema. Entonces, vamos a continuar. ¿Y qué dice Sergio de la Garza? Volvámosle a poner atención a esto que dice Sergio de la Garza. Y él dice, se puede concluir diciendo que la naturaleza de la actividad financiera del Estado no puede considerarse unilateralmente. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser solo política, no puede ser solo sociológica, ni puede ser solamente jurídica. Aquí nos falta una. ¿Cuál es la que nos falta? Vamos a regresar para ver si todos los aspectos lo estamos diciendo. El económico es el que nos falta. Entonces quiere decir que no puede ser solo económica, no puede ser solo político, no puede ser solo sociológico. ¿Por qué? Porque no puede ser considerado unilateralmente. Y él nos explica muy bien. ¿Qué nos explica? Pues es una actividad no dominada por un ente que es político. Y aquí nosotros debemos de hacernos la pregunta, ¿quién es el ente? El Estado. Los medios que utiliza son económicos. Los fines son sociales, que son elementos que van completados por el aspecto jurídico, que es un fenómeno inseparable en un Estado de derecho. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, ¿cómo no? ¿Qué manda?
Licenciada, buenas tardes. Disculpe la pregunta y la molestia. ¿Va a dar algún tipo de cuestionario o algún tipo de guía para saber cómo viene el examen? ¿Su examen? Disculpe la molestia. No, o sea, el examen, ¿qué guía quiere que le dé de cómo viene el examen? El examen trae 30 preguntas. No sabría yo qué guía es la que usted quiere que nosotros le demos. No, solo preguntaba, licenciada, disculpe. Perdón, doctora. ¿Qué manda? No sé si el compañero Roberto se refiere al material que usted muy finamente ofreció, siempre y cuando, pues obviamente, asistan a clases. Ah, no, pero es que Derivado a esto, pues obviamente ellos tienen que apoyarse en el material y principalmente en la toma de notas en clase presencial, ¿va? Que es cuestión distinta, ¿va? Sí, Aparte, es que yo lo que le entendí que era una guía del examen. Eso le entendí yo. O sea, el material sí se los estamos repartiendo cuando se va terminando la clase. Yo no sé si usted ya les compartió el punto número 2, Will. Todavía no, doctora, hasta que usted me indique, solo el 1. Entonces, hágame favor, hoy en la noche les puede mandar el número 2. Con mucho gusto. Para que ya tengan el número 2. Y ya cuando terminemos el número 3, pues ya les trasladaremos el número 3. No sé si con eso, Roberto, logramos explicarle la duda que usted tenía. Bueno, entonces ahora vamos a ver las fases de la actividad financiera del Estado. Realmente, hay autores que dicen que son 3, otros que son 6, otros que son 9, pero nosotros vamos a tomar en consideración 3 momentos fundamentales, que es donde coinciden muchos tratadistas. O sea, como les digo, van a encontrar que hay autores que dicen que son 6, otros que son 9, y como consulten ustedes a los tratadistas, así van a ir viendo, pero nosotros vamos a tomar en consenso, como la señalan muchas personas, y es que son 3 momentos fundamentales. ¿Cuáles son esos 3 momentos fundamentales? En primer lugar, la recaudación y la obtención de los recursos. En segundo lugar, la gestión o administración de los recursos y la erogación o el gasto. Estas son, si ustedes me hacen favor, tomen en cuenta bien que la actividad financiera del Estado tiene 3 momentos fundamentales. ¿Cuáles son esos momentos fundamentales? La recaudación u obtención de los recursos, la gestión o administración de los recursos y la erogación o el gasto. Vamos a hablar en primer lugar de la recaudación u obtención de los recursos. Y aquí nosotros tenemos que saber que esta es una fase primordial. Yo diría es una fase importante. Y la explicación es, pues es la que fundamenta las demás. Y aquí yo les pondría entre paréntesis para que lo entiendan de mejor manera. Si hay dinero, se pueden realizar las otras 2 fases. Lógicamente, si se ha recaudado el dinero, si se ha recaudado el dinero fundamentalmente, podemos pensar en que va a haber gestión o administración de los recursos y pensar que va a haber erogación o gasto. Entonces, lógicamente, por eso es que es una fase importante, por eso es que es una fase principal, pues es la que fundamenta las demás. Y esta nace de la necesidad que tiene el Estado de agenciarse de fondos para poder funcionar. Esencialmente, el Estado puede obtener fondos por medio de 2 grandes fuentes. En primer lugar, cuando actúa en uso de su facultad de jus imperium, que es cuando impone a la sociedad tributos. Lógicamente, los tributos más importantes para el Estado, porque le proporcionan los fondos necesarios
para poder satisfacer las necesidades de la población son los impuestos. Entonces, lógicamente, la primera fuente es los impuestos. Cuando el Estado actúa en uso de su facultad de ius imperio, impone a la sociedad tributos. En segundo lugar, por medio de la explotación de su propio patrimonio o instituciones propias. Y aquí hablamos cuando pone a trabajar sus bienes en esa clasificación más generalizada que la divide en bienes muebles e inmuebles. Es pues el Estado facultado para buscar donde estime necesario los recursos para poder funcionar. Y aquí es importante que nosotros indiquemos que el pagar impuestos es una obligación ciudadana. Contribuir a enterar recursos al Estado. Y cuando nosotros estamos diciendo enterar es cuando nosotros contribuimos a pagar los impuestos y estos se constituyen en recursos del Estado. Y no es porque nosotros lo digamos así, es que porque así lo dice el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que yo quisiera que todos en este momento los tuvieran ahí sobre su escritorio, la Constitución. Y vamos a leer el artículo 135. A ver, ¿qué dice el artículo 135? Dice capítulo tercero, deberes y derechos cívicos y políticos. Artículo 135. Y dice, deberes y derechos cívicos son derechos y deberes cívicos de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y las leyes de la República. Y nosotros nos vamos al cuarto y dice, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Y lógicamente, el Estado cuenta con órganos especificados que participan en esta etapa de la recaudación y obtención. En primer lugar, tenemos a la Superintendencia de Administración Tributaria, que el Estado le impuso la obligación de que le cobre los impuestos a todos los guatemaltecos y luego que deposite esos impuestos en las cuentas del Estado que están ubicadas en el banco, o sea que en las cuentas, no ubicadas, sino en las cuentas del Banco de Guatemala. Entonces, si ustedes miran fundamentalmente en la primera etapa, que es la recaudación u obtención de los recursos, los órganos específicos o especificados que participan en dicha actividad es la Superintendencia de Administración Tributaria y el Banco de Guatemala. A ver, preguntas, dudas, comentarios. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, ahora la segunda etapa. Naturalmente, si se realiza la primera, habrá segunda. Si no se realiza la primera, difícilmente podamos gestionar o administrar los recursos. ¿Por qué? Porque el Estado no los va a tener. Y lógicamente, para gestionarlos y administrarlos, se necesita que el Estado tenga, lógicamente, los bienes necesarios para cumplir esa función. Esta fase consiste en la programación, en la distribución y en el manejo de los fondos del Estado, los cuales ha adquirido en su primera fase. ¿Cuál es esa fase? La que es denominada recaudación u obtención de los recursos. Aquí se practica en forma inseparable la contabilidad pública, por medio de la cual se controlará el buen manejo de los fondos públicos. Imagínense ustedes, los romanos
Vigilaban que lo que pagaban de impuestos fuera bien utilizado. Pues mayormente nosotros, si consideramos que el pago de los impuestos es un sacrificio para el contribuyente que está cumpliendo. Entonces, lo menos que quisiera es tener esa modalidad de controlar el manejo de los fondos públicos, porque si controla el manejo de los fondos públicos, puede ser hasta de mejor manera invertidos. Y aquí hay varias consideraciones, y una de las consideraciones es que el Estado no es un experto administrador de los recursos. Pero esta situación depende esencialmente de la honestidad de los funcionarios y empleados que integran las instituciones del Estado, la política financiera que utilicen los gobernantes. Aquí la honestidad no solamente es de un presidente, un vicepresidente, de los diputados, sino es de todos los funcionarios y empleados que integran las instituciones del Estado y que hacen la política financiera que utilicen los gobernantes. Esta fase de trabajo conjunto es realizada por varias instituciones estatales. Y en primer lugar, vamos a tomar en cuenta al Ministerio de Finanzas Públicas. Y el Ministerio de Finanzas Públicas, vamos a corregir aquí, y el Ministerio de Finanzas Públicas tiene bien tres direcciones que nos ayudan bien a esta etapa de gestión y administración. En primer lugar, tenemos dentro del Ministerio Público una dependencia que se llama Contabilidad del Estado. Precisamente, ustedes saben que la contabilidad es poder desarrollar y llevar de una manera exhaustiva el control de dos grandes partidas, que son ingresos y egresos, o algunos, como le denominan, gastos públicos. En segundo lugar, hay una dirección que pertenece también al Ministerio de Finanzas Públicas, que es la Dirección Técnica del Presupuesto. Ahí precisamente es donde se va a llevar también el control del presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso de la República. Y ahí es donde tendrán que hacerse, si hay algún cambio en el presupuesto, las adaptaciones necesarias. Y por último, todos ustedes saben que tenemos la Secretaría de Planificación y Programación, que se llama CGPLAN. Y ahí termina la segunda fase. Luego entramos a la tercera fase. Y la tercera fase se denomina erogación o gasto. Y aquí nosotros tenemos que pensar en primer lugar en qué consiste esta fase que se llama erogación o gasto. Esta fase consiste en el empleo de los fondos que el Estado ha obtenido en la primera fase. Y lógicamente debe de saberse cómo se gastarán. Y esto, cómo se gastarán, será de acuerdo a lo determinado en su segunda fase. En esa fase que se llama gestión o administración de los recursos. Y esa determinación ha quedado establecido en el presupuesto público, que una vez aprobado tiene carácter de ley. Ustedes saben que el presupuesto del Estado, el presupuesto público, debe de ser aprobado por el Congreso de la República y nuestra Constitución tiene los tiempos de aprobación. Aquí tenemos que saber que el gasto o los egresos que realice el Estado deben de estar fundamentalmente dirigidos, deben de estar fundamentalmente orientados a la satisfacción de las necesidades y las de la comunidad, pues dicho presupuesto ha sido creado con la orientación de satisfacción de necesidades sociales
Y la satisfacción de las necesidades sociales es esa satisfacción que efectúa la sociedad en sí, no una persona en particular, sino que todos los que conformamos la sociedad. Y en esta fase de erogación o gasto, ¿quiénes participan? Participan la Dirección de Contabilidad del Estado, participa la Tesorería Nacional. Estas dos entidades pertenecen al Ministerio de Finanzas Públicas. Y luego entra la Contraloría General de Cuentas, que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala es el ente fiscalizador de los bienes del Estado. El mal uso de los fondos públicos, ¿a qué da lugar? Da lugar a la existencia de delitos, que lógicamente esa existencia de delitos va a ser juzgada por juez competente. Y lógicamente ahora búsquenme en la Constitución donde nos habla, qué artículo nos habla de la Contraloría General de Cuentas. Y cuando me la encuentran, por favor, comienzan a leer. A ver, busquemos en nuestra Constitución dónde está la Contraloría General de Cuentas. A ver, ¿dónde creen ustedes que está? Búsquenme, por favor, dentro de los textos de la Constitución, la Contraloría General de Cuentas. Bueno, pues busquemos y el primero que lo tenga me avisa, por favor. Se recuerdan que yo fui muy clara, que les dije que teníamos que tener la Constitución de la República a la par del escritorio para ir poco a poco subrayando. A ver, díganme, ¿dónde está la Contraloría General de Cuentas? A ver. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Sería en el artículo 232. Bueno, ¿qué dice el artículo 232? Sí. A ver. Artículo 232, Contraloría General de Cuentas. A ver. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario a los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. Su organización y funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. Sigamos leyendo. Ahí termina el artículo propiamente. Así, de ahí vendría. 233, ¿qué nos dice? Artículo 233. Elección del Contralor General de Cuentas. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo por un periodo de 4 años por el Congreso de la República, por mayoría absoluta de diputados que conforman dicho organismo. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año. Gozará de iguales inmunidades de los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. Bueno, este pedacito es bien importante, porque como ahora la moda es reelegirse en los puestos públicos, ustedes saben que el Contralor no se puede reelegir. Siga leyendo, compañero. Ok. El Congreso de la República hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación, integrada por un representante de los rectores de las facultades del país, quien la preside. Los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país, y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores en Empresas. Para la elección de candidatos se requerirá el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de dicha comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. 234, sigamos. Artículo 234. Requisitos del Contralor General de Cuentas.
El Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. ¿Cuáles son las facultades del Contralor General de Cuentas 235? Ok. Artículo 235. Facultades del Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la Contraloría y para nombrar interventores en los asuntos de su competencia. Todo ello conforme a la Ley del Servicio Civil. El 236. Recursos legales. Artículo 236. Recursos legales. Contra los actos y resoluciones de la Contraloría General de Cuentas proceden los recursos judiciales y administrativos que señale la ley. Bueno, ya en la ley es donde están los recursos. A ver, dudas, preguntas, comentarios. Gracias, compañero, por habernos ayudado. Dudas, comentarios, algo que no les quede claro. O sea, la Contraloría General de Cuentas está en la Constitución Política de la República de Guatemala, en los artículos que leímos, y luego aquí nos manda a desarrollar una ley. Lógicamente también hay un reglamento que explica el contenido de la ley. Aquí es muy importante que tomen en cuenta que el mal uso de los fondos públicos da lugar a la existencia de delitos. Ahí nosotros ya nos vamos al ámbito penal. Lógicamente, para eso habrá que presentar una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Sí? ¿Alguien activó su micrófono? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Aquí también, en esta etapa, aparte de la Contraloría, aparte de esas entidades que hablamos de la Dirección de Contabilidad del Estado, la Tesorería Nacional y la Contraloría de Cuentas, también participan otras dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Cuáles son? La Secretaría de Planificación y Programación, la Dirección Técnica del Presupuesto, Dirección de Contabilidad del Estado, Tesorería Nacional y Contraloría General de Cuentas. Perdón, la Secretaría de Planificación y Programación no es parte del Ministerio de Finanzas Públicas, sino es una dependencia del Ejecutivo. Con eso terminamos prácticamente el punto número 3. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, vamos a comenzar ahora el tema, ¿sí? Ya hacer una consulta, porque usted bien decía de que, por ejemplo, se tendría que hacer una denuncia, pero al final, ¿quién la coloca? La denuncia la coloca alguien de la Contraloría de Cuentas, la coloca población. Quien lo tiene que hacer es la Contraloría de Cuentas. ¿A dónde lo va a hacer? Al Ministerio Público, porque ustedes saben que el único ente que puede iniciar la persecución penal es el Ministerio Público. Pero lógicamente, quien va a revisar los documentos y se va a dar cuenta que posiblemente se cometió un delito, porque eso debe de ser investigado a través de un proceso determinado, es el Ministerio Público quien se debe de convertir en acusador. Gracias. No tenga pena. Ahora vamos a alguna otra duda, alguna otra pregunta, ¿sí? Doctora, una preguntita. Ahorita usted está iniciando el punto 4. Sí. Hace un momentito me dijo que les mandara el punto 2. Mándele el 1, mándele el 2 y el 3 porque ya lo terminamos. Ok. Tal vez si posteriormente indica algún laboratorio adicional al que ya se envió. Sí, ya habría que mandarle ya la de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, por favor. Banco de Guatemala. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Comenzamos entonces el punto número 4. El punto número 4 se llama recursos públicos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las definiciones, vamos a estudiar las clasificaciones de acuerdo a lo que clasifica Héctor Villegas, Giuliani Fonrush y Mauricio Duverger. Ahora, ¿qué son recursos públicos? El Estado, como sujeto activo de la economía pública, para poder cumplir con la satisfacción de las necesidades de la población, debe realizar gastos. Y estos gastos deben ser con fines de interés general. Y al tener gastos,
para poder cubrir esos gastos, debe obtener recursos indispensables para su subsistencia. Cuando cobra impuestos, se pagan los impuestos. Y ese dinero que ustedes pagaron en impuestos es lo que se convierte en recursos del Estado. ¿Para qué? Para poder cubrir los gastos que se originan para la satisfacción de las necesidades de la población. O sea, viendo primeramente, hace la actividad financiera del Estado, cobra impuestos y esos impuestos ya puestos en la cuenta del Banco de Guatemala son los recursos que el Estado obtiene. Esos recursos le permiten realizar gastos con fines de interés general. Por lo tanto, para poder cubrir los gastos, ¿qué necesita? Necesita obtener los recursos indispensables que le permitan subsistir. En primer lugar, cuando hablamos de recursos, debemos de saber qué significa la palabra recurso. Y la palabra recurso es toda suma de dinero devengado o suma de dinero que efectivamente han ingresado a la tesorería del país, que en el caso de nosotros se denomina Tesorería Nacional y es una dependencia que pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, dense en cuenta cómo cuando nosotros analizamos la palabra recurso, nos podemos explicar de una manera muy clara qué es recurso público. Y es toda suma de dinero devengada. O sea, ya la cobramos, ya la tenemos. Son sumas de dinero que efectivamente han ingresado a la Tesorería Nacional. Y una forma puede ser que han ingresado a través del pago de los tributos. Otra forma podrá ser cuando el Estado pone a trabajar sus bienes patrimoniales y cobra. Cuando el Estado recibe una donación y le dan el dinero. Tal como lo señala Héctor Villegas en su libro Manual de Finanzas Públicas, los ingresos devengados a favor del Estado se suele llamar con las siguientes palabras: recurso, ingreso o entrada. Héctor Villegas señala que los estudios sobre recursos públicos son muy antiguos y muy profundos en relación a las teorías que tienen que ver con el gasto público. Actualmente, los ingresos obtenidos por el Estado son los siguientes. En primer lugar, explotando sus bienes patrimoniales. En segundo lugar, empleando su poder coercitivo. Y cuando emplea su poder coercitivo, lo que cobran, ¿qué son? Impuestos. También puede contratar empréstitos. Cuando contrata empréstitos es cuando contrata crédito público, que le va a generar una deuda pública al Estado. El Estado puede también recibir ayudas y donaciones. Y luego está cuando aplicamos penalidades. Cuando no se le pagan los impuestos al Estado en el momento en que se lo debe de pagar, se cobran interés, multas. Y esos son las penalidades. ¿Por qué? Porque tiene una pena porque no lo pagó en tiempo. Entonces, miren ustedes cómo en este cuadro está que no solamente de los impuestos puede conseguir, que no solamente de los impuestos puede conseguir dinero el Estado. No, no solo de eso, no solo de eso, sino puede conseguir explotando sus bienes patrimoniales, empleando su poder coercitivo, que es el cobro de los impuestos, contratando empréstitos, recibiendo ayudas y donaciones y aplicando penalidades.
Ahora, los recursos del Estado se pueden clasificar de 3 maneras. En primer lugar, ingresos tributarios, que son los ingresos que tiene el Estado por el pago de los impuestos. Luego, ingresos por empréstito o préstamo. Es cuando utiliza la forma de contratar el crédito público. Va a obtener un préstamo, pero también va a obtener una deuda. Y los ingresos por explotación de patrimonio. Quedando afuera los recursos obtenidos de la guerra y la conquista. ¿Por qué? Porque eso fue para los pueblos originarios, cuando mirábamos a los romanos, ya va a venir la época de la Semana Santa y vamos a ver esas guerras en donde los fenicios, los romanos se enfrentaban y obtenían recursos que venían de la guerra y la conquista. Hoy ya no hay guerras. O sea, en este momento hay una amenaza de una guerra de Rusia, pero ya pasó más de un año y aquí estamos. Muy lejos, pero aquí estamos. Y luego, lógicamente, tenemos que saber que los recursos obtenidos de la guerra y la conquista han perdido importancia. ¿Qué importancia han perdido? Como medio de acrecentar la riqueza de un Estado, que hoy por hoy se considera inaceptable, pero en el inicio de la sociedad fue lo que normalmente se usaba. Entonces, cuando nosotros revisamos todo lo que vimos esta tarde, podemos prácticamente llegar a una definición de lo que es recursos públicos. Lógicamente, como son los recursos del Estado, por eso es que son recursos públicos. Si fueran mis recursos, serían mis recursos privados, pero como son los dineros del Estado, son recursos públicos. ¿Qué son recursos públicos? Son las cantidades de dinero o bienes que el Estado recibe en propiedad para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas y el sostenimiento de sus organismos. Repitámoslo. Son las cantidades de dinero o bienes que el Estado recibe en propiedad para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas y el sostenimiento de sus organismos. Atendiendo a que los recursos que recibe el Estado son de naturaleza variada, ¿y por qué son variados? Aquí nos regresamos a esta lámina, porque pueden venir explotando bienes patrimoniales, porque pueden venir del pago de los impuestos cuando se emplea el poder coercitivo, porque pueden venir de la contratación del crédito público que nos genera deuda pública, porque se pueden recibir ayudas y donaciones y se pueden aplicar penalidades. Entonces, lógicamente, es de una naturaleza variada. Y aquí vamos a insistir que la mayoría están constituidos por recursos monetarios, por dinero. Vamos a ver otra definición. La otra definición es la que nos da Bielsa. Bielsa es citado por Manuel de Juano. ¿Cómo define Manuel de Juano? ¿Cómo define Bielsa el recurso público? Y él dice, es todo caudal que fluye a una entidad pública en virtud del ejercicio financiero de ésta y que se destina a la realización de los fines de la misma. Manuel de Juano, al estudiar este tema, que es muy importante, porque mediante el pago de los recursos le permite al Estado satisfacer las necesidades de la población, nos da una definición. ¿Y cómo lo define? Él dice, los recursos públicos son todas las cantidades de dinero o bienes que obtiene el Estado en propiedad para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas.
Y aquí hay otra definición de ingroso. Ingroso, lógicamente, es citado por Giuliani von Rush. A ver, ¿qué dice Giuliani von Rush? Giuliani von Rush lo que dice, lógicamente, es que el dinero que llega a poder del Estado para obtener las necesidades, dice, el dinero que llega a poder del Estado para atender la necesidad financiera de los recursos públicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Continuamos. A ver, ¿qué dudas tienen? ¿Ya se fueron? ¿Ya se durmieron? ¿Todo está claro? A ver. ¿Todo está claro? ¿Qué dudas tienen? ¿No hay dudas? Entonces vamos a ver qué dice Giuliani von Rush. ¿Cómo define? ¿Sí? ¿Alguien ahí? Licenciada, muy buenas tardes, gusto saludarla. Hablando respecto a este tema, fíjese que no nos han subido ninguna información sobre el tema 1, el tema 2 o el tema 3 en el Classroom, solo para darle una explicación. Mire, pues nosotros no estamos subiendo la información en Classroom. No hemos subido ni el punto número 2 ni el 3, porque si usted estaba en la clase, el punto número 3 lo acabamos de terminar. Y en el punto número 2, yo le dije al licenciado Willy que hoy se los mandara. Nosotros tenemos un chat y ahí lo estamos mandando. Entonces, lógicamente, no está ni el 2 ni el 3 porque todavía no habíamos terminado el tema. Pero ya el que sí repartimos fue el punto número 1, el laboratorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, y hoy vamos a subir el tema 2, el tema 3 y el laboratorio de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Como el licenciado Willy está conmigo recibiendo las clases aquí, cuando terminemos o mañana temprano ya va a estar en el chat esa información. ¿Ahí está? Doctora, solamente para aclararle al compañero, Ander sí es la que tiene la disposición del chat en WhatsApp. Ella ahorita me parece que le acaban de mandar el link para que él se sume. Ahí está. Y que él pueda tener el punto número 2 y 3. El 1 me imagino que se lo tienen que compartir los mismos compañeros, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? No. Bueno, entonces, ¿cómo define recursos públicos Giuliani von Rush? Él dice que son las entradas que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la atención de erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social. Hay otra definición, y la otra definición es de Valdés Costa, que si se recordarán es un tratadista uruguayo, y él dice, los recursos públicos son los ingresos en la tesorería del Estado. Yo les dije a ustedes que a nosotros es en la tesorería de la Tesorería Nacional. Cualquiera que sea su naturaleza, esa naturaleza puede ser económica o jurídica. Como otra definición de Carlos Giuliani María von Rush, y dice que los recursos del Estado las podemos conceptualizar como las erogaciones a cargo del Estado, que son atendidas con recursos de variada naturaleza, que puede ser de índole patrimonial o de derecho privado unos y de derecho público otros, sin excluir categorías. ¿Cuáles son los elementos del recurso público? Y aquí vamos a tomar la definición, vamos a tomar este tema de Salvador Oria, que está contenido en el Tratado de Finanzas, y él dice que para que pueda existir el recurso público se necesita de los siguientes elementos. En primer lugar, se necesita del Estado
que es el sujeto activo de la relación, activo de la economía pública. Y aquí vuélvanse a repetir ustedes que la relación jurídica tributaria tiene dos sujetos: el activo, que es el Estado, y el pasivo, que es el contribuyente. Entonces aquí estamos referidos al Estado como sujeto activo de la economía pública. En segundo lugar, permítanme. Hacemos referencia a los medios económicos. Los medios económicos que constituyen la riqueza que el Estado recibe en su mayor porcentaje en forma coactiva. Y lógicamente, estos medios económicos son los tributos. Y ustedes saben que los tributos pueden dividirse en impuestos, en arbitrios, en tasas y en contribuciones especiales. Luego, el otro elemento es la autorización legal para percibir dicha riqueza. Y esa autorización legal para percibir esa riqueza está referida a la existencia de una ley previa para poder cobrar los impuestos en Guatemala. Se necesita que una ley aprobada por el Congreso de la República lo defina de esa manera. Y esto hace referencia al artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que ya lo hemos leído varias veces. Si ustedes no se han enterado de que este artículo hay que leerlo, les pediría que ahora que lo voy a volver a leer yo, lo vuelvan a leer a la noche y lo tengan claro porque es importante. En nuestra Constitución dice principio de legalidad. En otros países se llama principio de iniciativa de ley y dice: corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. Ahí se está refiriendo a los tributos, a la división de los tributos. Los tributos se pueden dividir en impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Aquí dice que los impuestos pueden ser ordinarios y extraordinarios. Luego dice, conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente los siguientes: el hecho generador de la relación jurídica tributaria, las exenciones, el sujeto del tributo y la responsabilidad solidaria. La base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones y los recargos, las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de la recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no pueden modificar dichas bases y se concretarán a normal lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Entonces, creo que esto es importante relacionarlo con el artículo 239 de la Constitución. Luego, que la aplicación de esa riqueza o de ese caudal que se tiene a los fines del Estado sea para la satisfacción de las necesidades sociales de todos los guatemaltecos que conformamos esta sociedad. Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios, dudas. Licenciada, una consulta. En el artículo 239 que recientemente usted leyó, la base impositiva y
Perdón, la base imponible y el tipo impositivo. Ujú. ¿Cómo se determina esto? Perdón. El tipo impositivo es el 12% en la ley del IVA. Claro. Y la base imponible es la compra, o sea, todo lo que dice la ley. Digamos, si lo ponemos más fácil, en la ley del impuesto único sobre inmueble, es la persona que posea un inmueble como propietario y como poseedor. El tipo impositivo comienza el 4, el 6 y termina en el 9. Listo, gracias, muy amable. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos quedamos por aquí el día de hoy y nos vemos, primero Dios, el día jueves. Pasen feliz noche, no hay dudas, preguntas, comentarios. Que Dios los cuide entonces. Pasen feliz noche. Sí, Dani Santiago levantó. Gracias, licenciada. Feliz noche. Levantó la mano alguien. Buenas Dani tardes. Santiago. Sí, solo para consultar si podría hablar con usted ahora al finalizar la clase, solo para consultar algo con lo de los horarios del examen. ¿Qué es lo que tiene? Díganme, porque aquí no van a salir ellos. ¿Qué duda tienen? Fíjese que con una compañera y yo estamos llevando semestre simultáneo. Entonces, para el día que está programado el examen de Derecho Financiero, tenemos un mismo examen a la misma hora y el mismo día. Entonces, queríamos consultar con usted para ver si usted nos podría ayudar en sentido para que nos pudiera ayudar o decirnos cómo podemos. Mire, lo que pasa es que el reglamento de la facultad no tiene no tiene retrasada de la retrasada. Solamente tiene una primera retrasada y tiene una segunda retrasada. Si ustedes no se pueden meter en la primera, métanse a la segunda. Mi problema es que yo por 2 personas no voy a hacer un examen solo porque ustedes no se pueden meter ese día. Porque la otra manera, si ustedes quieren, es yo las examino oralmente, que es la otra manera que puedo hacer. Pero hacer solo examen porque ustedes están llevando simultáneo, no puedo. Yo creo que ustedes le tienen que dar importancia, o se examinan en tributario o se examinan en la otra. Pero yo hacer un examen nuevo solo por 2 personas no puedo. La otra manera para ayudarla, yo les hago el examen a ustedes 2 oral. Eso sí, cuando salgan del otro examen, que termine el mío, yo con mucho gusto los examino oral. Es la única manera que yo puedo. Ok. Está bien, licenciada. Muchas gracias. Así que usted nos avisa si se van a examinar oral. De una vez las apunto y las tomo en cuenta. Ok, entonces vamos a ver, pero cualquier cosa les escribo. Pero entonces no es seguro que se examine. Lo van a Pues pensar. vamos a tratar que sí. O sea, la prioridad es poder examinarnos de alguno de los 2 exámenes. No, por eso le estoy diciendo. O sea, yo le estoy diciendo que la única manera que yo tengo para poderle ayudar es ustedes se examinen en aquel examen y yo el examen se los hago oral. Porque yo no puedo hacer un examen solo por 2 personas. Sí, entiendo. Entonces, pónganse de acuerdo con el licenciado Willy y les podemos dar nosotros el sábado un tiempito y ustedes terminen una y se examinan oral en la otra y salimos de esto de una vez. Sí. Sí, está bien, licenciada. Solo que el examen ese del examen, o sea, de este semestre. No es para retrasadas, sino es para semestre. Entonces estamos hablando de otra cosa, porque el examen que nosotros tenemos es retrasada. Entonces, si ustedes no se examinan eso, se tienen que quedar para extemporáneo. Eso es lo que estoy entendiendo, doctora, que lo que quiere es examinarse extemporáneo. Bueno, o sea, mire, pues, pero usted sabe cuál es el procedimiento del extemporáneo. Claro. El extemporáneo, de acuerdo al reglamento de la facultad, tiene que mandar esos papeles donde tiene asignación cruzada e indicar que se van a examinar en extemporáneo, y de la misma manera el extemporáneo yo lo hago oral. Entonces, ya sea de retrasada o de extemporáneo, cualquiera de las 2 cosas va oral. Está bien, licenciada. Entonces, pero recuérdese que el reglamento dice que usted tiene que mandar una nota, tiene que probar que efectivamente está a la misma hora recibiendo las 2 clases. Porque ahora lo que a mí me llama la atención es, ¿por qué tiene usted las 2 clases el mismo día?
No, es que lo que pasa es que ¿cómo se dice? Yo me asigné de manera simultánea, pero el día que tengo su examen, tengo otro examen a la misma hora, porque si no estoy mal, el examen de Derecho Financiero del próximo jueves empieza a las 5:30. ¿Sí? Y ese mismo día también tengo el examen de Procesal Civil. Sí, Entonces por eso estaba preguntando. El asunto, el asunto es que no la puedo pasar a las 7 de la noche porque esa sección está que revienta. Entonces, la única manera es que se quede de extemporáneo, pero para eso me tiene que mandar una nota, me tiene que acompañar los cuadros donde hay ese cruce para que tenga derecho al extemporáneo. Eso es lo que dice el reglamento. Está bien, licenciada. Muchas gracias. Vale. Pasen feliz noche, cuídense.